En el invierno de 1911, el ferrocarril 113, con 64 huérfanos a bordo, se desvaneció en los picos de Europa. 110 años después, la demolición de un sanatorio abandonado no revelaría una tumba, sino una elaborada prisión construida sobre el silencio y el miedo. La verdad sobre su destino era mucho más oscura que la leyenda de una simple avalancha, y había esperado pacientemente a ser desenterrada junto a los escombros de un edificio olvidado por el tiempo. El Valle de Sombra, en 1911, era un enclave aislado del mundo, un reducto de vida austera gobernado por el ritmo implacable de la minería de carbón. Sus habitantes, curtidos por inviernos feroces y la oscuridad de las galerías, dependían de un único patrón, la familia Montenegro. El progreso llegaba con lentitud, filtrado por los intereses de quienes poseían la tierra, el trabajo y, en última instancia, el destino de cada familia que residía bajo la sombra de las imponentes montañas asturianas. La dinastía Montenegro, liderada por el patriarca Ricardo, no era solo propietaria de las minas, era la ley no escrita del valle. Su fortuna se había forjado con el sudor de generaciones de mineros, y su influencia se extendía desde el ayuntamiento hasta la parroquia. Cada decisión, cada nuevo proyecto, llevaba su sello. Eran vistos como benefactores, visionarios que habían traído una relativa prosperidad a una tierra olvidada. Pero su poder era absoluto, una soberanía feudal, disfrazada de filantropía industrial y modernidad. La nueva línea férrea, una proeza de la ingeniería que serpenteaba por desfiladeros imposibles, era el último gran proyecto de Ricardo Montenegro. Oficialmente conectaría el valle con las rutas comerciales del norte, un símbolo de progreso y oportunidad. En la práctica, era una arteria privada diseñada para transportar el carbón de sus minas de forma más eficiente. Su construcción había sido costosa, no solo en dinero, sino también en las vidas de los trabajadores que la levantaron, un hecho que se susurraba, pero nunca se discutía abiertamente. La comunidad vivía en un estado de gratitud forzada. Aceptaban los bajos salarios y las peligrosas condiciones de trabajo, porque la alternativa era la miseria absoluta. La mina daba y quitaba, y Ricardo Montenegro era el rostro de esa dualidad. Se le respetaba y se le temía a partes iguales. Su palabra era definitiva, y su capacidad para moldear la realidad del valle era incuestionable. Un poder que pronto sería puesto a prueba de la forma más siniestra e inimaginable para todos. Aquel tren era diferente. Bautizado popularmente como el Expósito, no transportaba carbón ni mercancías, sino un cargamento de vidas frágiles. 64 niños, huérfanos de diversas partes del país, viajaban hacia nuevos hogares de acogida en las comunidades costeras del norte. Para ellos, el tren era una promesa, un vehículo que los alejaba de un pasado de pobreza y abandono y los conducía hacia un futuro que se les había pintado como brillante y lleno de esperanza. Los niños, con edades comprendidas entre los 5 y los 16 años, miraban por las ventanillas empañadas el paisaje blanco y hostil. Sus rostros reflejaban una mezcla de ansiedad y expectación. Algunos se aferraban a pequeños bultos con sus únicas pertenencias. Otros simplemente se aferraban los unos a los otros. Eran un mosaico de historias rotas, unidas por un destino común en los vagones de madera que traqueteaban rítmicamente sobre las vías heladas, ajenos al verdadero final de su viaje. A su cuidado viajaban 3 enfermeras de la beneficencia y 2 clérigos. Eran los garantes de la seguridad y el bienestar de los menores, figuras de autoridad y consuelo en un mundo desconocido. La enfermera Elvira Gascón, la más veterana, revisaba metódicamente a los niños más pequeños, asegurándose de que estuvieran abrigados contra el frío que se filtraba por las rendijas del vagón. Su sentido del deber era tan férreo como el acero de las vías que los transportaban hacia el corazón de la montaña. El viaje representaba la última etapa de un largo proceso burocrático,
El Estado, en colaboración con la Iglesia y benefactores privados, había organizado este traslado masivo. Se consideraba un acto de caridad, una solución moderna al problema de la orfandad. Nadie podía imaginar que aquella obra de bien social estaba a punto de convertirse en la tapadera de un crimen de una escala y una crueldad sin precedentes en la historia de la región, un acto que sería borrado de los registros oficiales. El tren partió de la estación de la capital provincial bajo una ligera nevada. Las despedidas fueron escasas. La mayoría de aquellos niños no tenían a nadie que los despidiera. A medida que el expósito se adentraba en las montañas, el tiempo empeoraba drásticamente. Los copos de nieve se convirtieron en una ventisca furiosa que reducía la visibilidad a apenas unos metros. El paisaje, antes majestuoso, se tornó en una amenaza blanca y silenciosa que parecía querer engullir el convoy por completo. El maquinista, un hombre experimentado en la traicionera ruta de montaña, redujo la velocidad. El silbato del tren sonaba ahogado por el viento aullante, un lamento solitario en la inmensidad de la naturaleza desatada. Dentro de los vagones, las enfermeras intentaban mantener la calma, entonando canciones con los niños para distraerlos del creciente estruendo exterior. La atmósfera de esperanza comenzaba a teñirse de una inquietud palpable, un presentimiento colectivo de que algo no iba según lo previsto en su itinerario. El ferrocarril 113 avanzaba con una lentitud agónica, como si luchara contra la propia montaña. Era el único tren programado para usar el nuevo ramal ese día, una decisión logística que aseguraba su completo y absoluto aislamiento. No habría otros convoyes que pudieran presenciar lo que estaba a punto de suceder. Estaban solos, una diminuta línea de vida humana moviéndose a través de un territorio salvaje y despiadado, completamente a merced de las circunstancias y de quienes las controlaban. La ruta era un logro de la ingeniería, pero también una trampa. Construida en el borde de precipicios y bajo laderas inestables, era vulnerable por diseño. Cualquier incidente en aquel tramo sería catastrófico y de difícil acceso. Esta característica, vendida como un mal necesario para la conquista de la geografía, era en realidad un elemento clave de un plan meticulosamente diseñado. El aislamiento no era un riesgo, era un requisito indispensable para la operación que iba a ejecutarse. Entonces, en mitad de la nada, el tren se detuvo. No fue una parada brusca, sino una desaceleración controlada que culminó en un silencio antinatural, solo roto por el silbido del viento. Los pasajeros se miraron, confundidos. El desvío donde se habían detenido no figuraba en ningún mapa público. Era una vía muerta, un ramal secundario que parecía conducir directamente a las entrañas de una de las laderas de la montaña, lejos de la ruta principal. Antes de que nadie pudiera reaccionar, las puertas de los vagones se abrieron con violencia. Figuras oscuras, hombres embosados y armados con rifles de caza, subieron a bordo. No pronunciaron una sola palabra. Su presencia era suficiente para congelar el aire y sembrar el pánico. Se movían con una eficiencia brutal, separando a los clérigos y a las enfermeras de los niños, que empezaron a llorar aterrorizados. La esperanza se había desvanecido, reemplazada por el horror más puro y primario. Simultáneamente, la línea telegráfica que seguía el trazado del ferrocarril fue cortada en 2 puntos estratégicos. Cualquier intento de comunicación con el exterior quedó anulado. El expósito y todos sus ocupantes fueron borrados del mapa en cuestión de minutos, aislados en una burbuja de terror perfectamente orquestada. El mundo exterior seguiría su curso, ignorante de que 69 almas acababan de ser secuestradas a plena luz del día, bajo la cobertura de una tormenta de nieve providencial. En el valle, horas más tarde, algunos lugareños afirmaron haber oído un estruendo sordo y profundo, un retumbar que hizo vibrar los cristales de las ventanas.
Lo atribuyeron a una avalancha, un fenómeno tristemente común en aquella época del año. Nadie lo relacionó con el tren de los huérfanos. La tormenta ofrecía la coartada perfecta, un acto de Dios que podía explicar cualquier ruido, cualquier desaparición. La naturaleza misma se convirtió, sin saberlo, en la primera cómplice del crimen. Ricardo Montenegro fue el primero en dar la voz de alarma. Con un rostro compungido y una estudiada urgencia, organizó y financió personalmente las patrullas de rescate. Se le vio dirigir a sus capataces y mineros, coordinando los esfuerzos para localizar el tren desaparecido. Su actuación fue impecable, la de un líder preocupado por la tragedia que había golpeado a las puertas de sus dominios. La prensa local elogió su generosidad y su rápida respuesta ante la catástrofe. Las patrullas buscaron durante 2 semanas en condiciones climáticas extremas. La nieve acumulada dificultaba enormemente el avance. Se centraron en la ladera donde supuestamente se había oído el alud, a kilómetros del desvío secreto donde el tren realmente se había detenido. Cada día que pasaba, la esperanza de encontrar supervivientes se desvanecía y la narrativa de una tragedia inevitable se consolidaba en la conciencia colectiva de la región y del país. Finalmente, con gran pesar, Ricardo Montenegro declaró la búsqueda imposible. Anunció que el tren y sus ocupantes debían darse por sepultados bajo miles de toneladas de roca y nieve, un sepulcro inaccesible en la ladera de la montaña. Su palabra, respaldada por la aparente evidencia y la falta de alternativas, fue aceptada como la verdad oficial. El caso del ferrocarril 113 se cerró oficialmente como un accidente catastrófico e impredecible. Para sellar la historia, Montenegro financió la construcción de un gran monolito de piedra en el punto más cercano al supuesto lugar del siniestro. En él se grabaron los nombres de las enfermeras y los clérigos, junto a una inscripción que honraba la memoria de los 64 ángeles perdidos en la montaña. El monumento se convirtió en un lugar de peregrinación, el ancla física de una mentira que perduraría durante más de un siglo, solidificando su imagen de benefactor. El Valle de Sombra aceptó la tragedia y siguió adelante, como siempre hacía. La vida era dura y no había tiempo para detenerse en duelos imposibles. La mina seguía exigiendo su cuota de trabajo y sacrificio, y la dependencia económica de la familia Montenegro era más fuerte que cualquier duda o sospecha que pudiera haber surgido. El silencio se impuso, un pacto tácito para no remover un dolor que, en cualquier caso, no tenía remedio aparente. Con el paso de los años, la historia se convirtió en una leyenda local. Un cuento triste para asustar a los niños y recordarles los peligros de la montaña. Los detalles se fueron difuminando, y la tragedia se integró en el folclore del valle. La herida abierta se cubrió con el tejido cicatricial del tiempo, pero nunca sanó por completo. Era un fantasma que acechaba en la memoria de los más viejos, un misterio que todos daban por irresoluble. La narrativa oficial, tan cuidadosamente construida, se mantuvo intacta durante décadas. Fue la versión que se enseñó en las escuelas, la que se contó a los periodistas y la que se inscribió en los libros de historia local. Parecía impensable que la verdad pudiera ser otra. La avalancha era una explicación tan lógica como conveniente, una fuerza de la naturaleza contra la que nadie podía luchar y, por lo tanto, a la que nadie se podía culpar por lo sucedido. La leyenda del ferrocarril 113 se grabó en piedra, un monumento a la furia de la naturaleza y una tumba para decenas de inocentes. El valle aprendió a vivir con su fantasma, aceptando la versión oficial como un evangelio incuestionable. Pero lo que la roca ocultaba no era un accidente, sino un secreto industrial. ¿Y quién, sino el hombre que erigió el monumento, se beneficiaba de que ese secreto permaneciera enterrado para siempre bajo toneladas de silencio? 110 años.
Ese fue el tiempo que la mentira permaneció sellada en piedra y en la memoria colectiva del Valle de Sombra. En 2021, el eco de los picos y las palas de 1911 fue reemplazado por el rugido de la maquinaria pesada. El viejo sanatorio de Santa Brígida, una mole de ladrillo y pizarra que había servido como hospital para mineros tuberculosos y luego abandonado a su suerte, estaba siendo demolido para dar paso a un hotel rural de lujo, un intento de la modernidad por borrar las cicatrices del pasado industrial. El doctor Mateo Vargas observaba la demolición desde una distancia prudente. Para él, aquel edificio no era solo una ruina, sino un archivo viviente. Como historiador especializado en las leyendas olvidadas de Asturias, la historia del ferrocarril 113 era su obsesión particular, un fantasma familiar susurrado por su bisabuelo, uno de los pocos maquinistas que se negó a trabajar en aquel ramal, alegando que olía a trampa y a tumba. Mateo estaba allí para documentar los últimos momentos del sanatorio, sin saber que estaba a punto de presenciar su revelación más importante. El trabajo de la excavadora era monótono y brutal. Muros que habían resistido un siglo de inviernos se desmoronaban en nubes de polvo y nostalgia. Fue durante una pausa para el almuerzo cuando un operario, inspeccionando un muro interior parcialmente derruido del ala más antigua, notó algo extraño, un ladrillo que no encajaba, de un color ligeramente distinto. Por pura curiosidad, lo golpeó con un martillo. No sonó macizo, sino hueco. Detrás, en una pequeña cavidad, había una caja de hojalata oxidada. Conociendo el interés de Mateo por cualquier artefacto del pasado, el capataz de la obra se la entregó. Era un objeto humilde, una simple caja para guardar galletas o tabaco, pero se sentía pesada, cargada no solo con su contenido, sino con el peso del tiempo. Mateo la tomó con manos reverentes. En el silencio del valle, solo roto por el viento que silbaba entre los escombros, la apertura de aquella caja se sintió como la profanación de una tumba o la apertura de un testamento esperado durante demasiado tiempo. Dentro, envuelto en un trozo de tela de lino amarillenta, no había joyas ni dinero, sino un pequeño diario encuadernado en cuero. Las páginas estaban rígidas por la humedad y el tiempo, pero la caligrafía, apretada y elegante, era aún legible. Mateo, esperando encontrar el relato personal de algún enfermo, se sentó sobre una pila de escombros y comenzó a leer las primeras líneas. La sangre se le heló en las venas. La primera entrada estaba fechada en el día de la desaparición del tren. Su autora era la enfermera Elvira Gascón. Lo que Mateo leyó a continuación no era el diario de una víctima de la naturaleza, sino la crónica de una testigo de un crimen atroz. Elvira no describía una tormenta que los sorprendía, sino una parada planificada en un desvío que no existía en los mapas. Sus palabras pintaban una escena de terror calculado, hombres embosados subiendo a los vagones, el silencio impuesto a punta de rifle y el pánico mudo de los niños al ser separados de sus cuidadores. La avalancha era una ficción, la verdad era un secuestro, el diario era un mapa del infierno. Elvira detallaba con una precisión escalofriante cómo el ferrocarril 113 fue conducido por aquel ramal secreto, no hacia la ladera de la supuesta avalancha, sino directamente hacia una entrada oculta del vasto complejo minero de la familia Montenegro. La tormenta no fue la causa de la tragedia, sino el telón perfecto que ocultó el acto final de la desaparición de 69 almas. La narrativa oficial, el monumento de piedra, la historia de duelo y resignación, todo se derrumbó ante los ojos de Mateo con cada página que pasaba. Elvira Gascón, en sus últimas horas de lucidez, había luchado contra el olvido con la única arma que le quedaba, su pluma. Describió cómo fueron conducidos a través de túneles oscuros hasta una sección sellada de la mina, un lugar que los captores llamaban, con una frialdad espeluznante, la fosa. Era allí,
en esa prisión subterránea donde los niños y sus cuidadores fueron encerrados. El propósito de aquel secuestro masivo se revelaba en las últimas y temblorosas anotaciones de la enfermera. No era un rescate, no era un acto de locura, era una operación económica. Los niños más mayores estaban siendo seleccionados para trabajar en una veta de carbón extremadamente peligrosa, demasiado inestable incluso para los mineros más desesperados. Eran una fuerza de trabajo esclava, anónima y desechable. Mateo cerró el diario, con el corazón martillándole en el pecho. La historia de su bisabuelo ya no era el delirio de un anciano, sino una advertencia que nadie había escuchado. El filántropo Ricardo Montenegro no había llorado a las víctimas, las había creado. Su imperio no se construyó solo sobre carbón, sino sobre los huesos de huérfanos anónimos que el mundo había dado por perdidos en un acto de Dios. Con el diario en su poder, Mateo Vargas acudió al cuartel de la Guardia Civil. Al principio, su historia fue recibida con escepticismo. Reabrir un caso de 110 años, basándose en un diario encontrado fortuitamente, parecía material de novela, no de una investigación policial. Era la leyenda local contra la palabra de una mujer muerta, una palabra que amenazaba con desenterrar mucho más que un viejo tren. Pero la evidencia era demasiado específica para ser ignorada. El diario contenía nombres de capataces de la mina de Montenegro, descripciones de túneles y detalles geográficos que podían ser verificados. Un joven y ambicioso sargento, cansado de la rutina de los delitos menores del valle, vio en los ojos de Mateo la convicción de la verdad y decidió apostar por una investigación preliminar a pesar de las previsibles consecuencias. La noticia de la existencia del diario se filtró rápidamente, como un reguero de pólvora en el Valle Silencioso. La reacción de la familia Montenegro no se hizo esperar. El bisnieto de Ricardo, un influyente político regional, convocó una rueda de prensa en la que calificó el diario de una cruel y macabra falsificación y acusó a Mateo Vargas de ser un historiador revisionista en busca de fama, que intentaba manchar el legado de un gran hombre. La maquinaria de poder de los Montenegro se puso en marcha. Usaron su influencia en los medios de comunicación locales para desacreditar a Mateo, pintándolo como un académico resentido, cuya familia siempre había guardado rencor a los benefactores del valle. La comunidad se polarizó. Los más viejos recordaban los susurros, las dudas nunca expresadas, mientras que las generaciones más jóvenes, criadas con la leyenda, veían el ataque a los Montenegro como un ataque a la propia identidad del valle. A pesar de la presión, Mateo no se retractó. Se convirtió en el custodio de la voz de Elvira Gascón, el buscador de una verdad que había sido enterrada mucho más profundamente que cualquier tren. Con la ayuda del sargento de la Guardia Civil, comenzó la ardua tarea de corroborar cada detalle del diario, convirtiendo su estudio de historiador en una sala de guerra de un caso sin resolver. Su primera victoria llegó tras semanas de búsqueda en archivos polvorientos. En un mapa catastral de 1910, anterior a la inauguración oficial de la línea, encontró el trazado del ramal secreto. Era exactamente donde Elvira lo había descrito, una vía muerta que conducía a una antigua bocamina, borrada de todas las ediciones posteriores de los mapas ferroviarios. La primera pieza del puzzle encajaba. La mentira empezaba a tener fisuras visibles. El diario de Elvira se había transformado. Ya no era solo un relato, sino una acusación formal desde la tumba. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la versión oficial. La investigación, que había comenzado como una curiosidad histórica, se estaba convirtiendo en la exhumación del mayor crimen en la historia de la región. El foco de la investigación se centró en un único y terrorífico objetivo: encontrar la fosa. Si las palabras de Elvira eran ciertas, los restos de 69 personas no estaban esparcidos por una ladera inaccesible, sino que yacían juntos
en una tumba subterránea esperando a que alguien finalmente los encontrara. La narrativa de un trágico accidente se había desmoronado por completo. El caso del ferrocarril 113 ya no era una historia de mala suerte, sino una de maldad humana. Ya no se trataba de un caso de personas desaparecidas. Se había convertido oficialmente en una investigación por secuestro y asesinato en masa. El Valle de Sombra, que había vivido más de un siglo con la cómoda tristeza de una leyenda, se vio obligado a enfrentarse a una posibilidad mucho más aterradora, que sus fundadores no fueran héroes, sino monstruos, y que la prosperidad de la que disfrutaban estuviera cimentada sobre un cementerio infantil. Mateo Vargas sentía el peso de 69 almas sobre sus hombros. La duda de su bisabuelo se había convertido en su cruzada personal. No buscaba solo resolver un misterio histórico, sino devolverles los nombres y la dignidad a aquellos que habían sido borrados de la historia 2 veces, primero por sus secuestradores y después por el tiempo. El sargento de la Guardia Civil consiguió una orden preliminar para realizar prospecciones geofísicas en los terrenos de la antigua mina, ahora propiedad de un conglomerado que los Montenegro aún controlaban indirectamente. La batalla legal y mediática se recrudeció, convirtiendo a Mateo en una figura pública, amada y odiada a partes iguales. La leyenda del tren fantasma había sido siempre una historia sobre la furia de la naturaleza. Ahora, la verdad emergía como un relato mucho más oscuro sobre la codicia humana, una codicia tan absoluta que era capaz de sacrificar a docenas de niños por un poco más de carbón. El descubrimiento del diario fue el catalizador que rompió el hechizo. El silencio del valle, mantenido durante generaciones por miedo y dependencia, finalmente se había resquebrajado. La pregunta ya no era si había ocurrido una tragedia, sino quiénes eran los responsables y hasta dónde llegaba la conspiración. Mateo releyó la última página del diario de Elvira una y otra vez. Terminaba con una frase escrita con una caligrafía casi ilegible por el temblor de su mano. Que Dios no los perdone porque sabían perfectamente lo que hacían, y que alguien algún día encuentre estas palabras y nos dé voz. Mateo se juró a sí mismo que cumpliría esa última voluntad. La esperanza de justicia, extinguida en 1911, había renacido de entre los escombros de un sanatorio olvidado. La melancolía del pasado dio paso a la tensión urgente del presente. El valle entero contenía la respiración, esperando la siguiente revelación. El equipo de geofísica comenzó su trabajo en la entrada de la mina, que señalaban los viejos mapas, el lugar que el diario de Elvira marcaba como el principio del fin para los pasajeros del ferrocarril 113. La investigación había pasado de los libros de historia al terreno. Cada metro de tierra analizado podía ser la clave para desvelar un horror inimaginable o para desacreditar a Mateo para siempre. La familia Montenegro movilizó a sus abogados preparando una ofensiva legal para detener las excavaciones, argumentando la profanación de propiedad privada y el daño a un legado intachable. El sargento advirtió a Mateo: si no encontraban nada tangible, el caso se cerraría definitivamente y él se enfrentaría a graves consecuencias legales por difamación. El riesgo era total. Pero el diario había roto un silencio de 110 años, revelando que la verdad no estaba perdida, sino simplemente oculta. Sin embargo, esta revelación era solo la primera pieza de un puzzle macabro que nadie en el Valle de Sombra estaba preparado para montar. La investigación oficial del caso del ferrocarril 113, reabierta 110 años después de su cierre, comenzó no con sirenas y precintos, sino con el silencio solemne de una sala de archivos. El diario de Elvira Gascón, ahora catalogado como prueba principal, fue digitalizado y analizado con una minuciosidad casi religiosa. Cada nombre, cada descripción de un túnel, cada fecha anotada, se convirtió en un hilo del que el sargento de la Guardia Civil, un hombre llamado David Robles,
y el doctor Mateo Vargas comenzaron a tirar. Su equipo era minúsculo, apenas ellos dos y un agente especialista en archivos históricos, operando con un presupuesto limitado y bajo la inmensa sombra de la familia Montenegro. La primera línea de ataque de los Montenegro no fue legal, sino mediática. Javier Montenegro, bisnieto de Ricardo y una figura carismática en la política regional, apareció en todas las cadenas de televisión. Con una calma estudiada y un aire de nobleza herida, denunció la investigación como un circo populista basado en un documento de dudosa procedencia. Pintó a Mateo Vargas como un académico frustrado y al sargento Robles como un oficial en busca de un caso mediático para ascender. Su estrategia era clara: envenenar el pozo de la opinión pública antes de que la investigación pudiera encontrar agua. El sargento Robles, consciente de que se enfrentaba a un gigante, decidió blindar cada paso con una metodología impecable. La primera tarea era autentificar el diario. Grafólogos expertos confirmaron que la caligrafía era consistente con las pocas muestras de escritura de Elvira Gascón que se encontraron en los archivos de la Beneficencia, cartas y registros de su puño y letra. El análisis químico del papel y la tinta situó su origen a principios del siglo XX, desestimando la acusación de falsificación moderna. El diario era auténtico. La voz de Elvira era real. Con la autenticidad establecida, el equipo se sumergió en el laberinto de la burocracia de 1911. El Archivo Histórico Provincial se convirtió en su santuario y su campo de batalla. Pasaron semanas encorvados sobre mapas catastrales de 1910, cuya fragilidad delataba su edad. El papel, quebradizo y amarillento, olía a polvo y a secretos. Mateo, con la pericia de un cirujano, comparaba las ediciones de los mapas ferroviarios, buscando la discrepancia que Elvira había descrito, y la encontró. Un borrón en un plano de ingeniería de 1912, justo donde el ramal secreto debería haber estado. La mentira había dejado una cicatriz de tinta. El siguiente paso fue poner nombres a las sombras que Elvira mencionaba en su diario: los capataces El Tuerto y Salas, hombres que ella describió como los ejecutores del secuestro. Rastrear apodos de hacía un siglo parecía una tarea imposible, pero los registros de empleados de las minas Montenegro, aunque incompletos, ofrecieron una pista. Encontraron a un capataz llamado Manuel Iglesias, que había perdido un ojo en un accidente minero en 1908, y a un jefe de turno llamado Ramiro Salas. Ambos habían recibido una sustanciosa bonificación, registrada como prima por peligrosidad, la semana posterior a la desaparición del tren. Luego, misteriosamente, ambos dejaron el valle para no volver jamás. La investigación se movía lentamente, como un glaciar, pero con una fuerza imparable. Cada pequeño descubrimiento era una piedra más en el muro de la verdad que estaban construyendo. La estrategia de Javier Montenegro de desacreditar la fuente principal se debilitaba con cada dato corroborado. Su narrativa de una fantasía macabra empezaba a sonar hueca, y su nerviosismo se hizo evidente en sus apariciones públicas, donde su calma inicial fue reemplazada por una irritación mal disimulada. Las primeras grietas en la fachada del legado Montenegro comenzaban a ser visibles para todos. El equipo decidió entonces buscar el eco humano de la tragedia. Sabían que no encontrarían testigos directos, pero quizás sí a sus descendientes. Publicaron un discreto anuncio en el periódico local, solicitando a cualquier persona con historias familiares sobre la mina en la década de 1910 que se pusiera en contacto. La respuesta fue un silencio sepulcral. El miedo, como una herencia genética, aún tenía un poder paralizante en el Valle de Sombra. La lealtad o el terror hacia los Montenegro había sobrevivido a 4 generaciones. Sin embargo, una noche, una mujer de 90 años llamó a Mateo a su casa. No quiso dar su nombre, pero le contó una historia que su padre, un minero de la época, le había contado en su lecho de muerte. Habló de un tren de niños que no fue a la montaña, sino
dentro de la montaña. Recordaba a su padre temblando al mencionar un juramento de silencio impuesto por Ricardo Montenegro, un pacto sellado con la amenaza de que las familias de quienes hablaran se perderían en la mina como se perdieron los huérfanos. Era la primera confirmación oral, un fantasma del pasado que se materializaba a través de una voz anónima. La declaración, aunque no admisible en un tribunal, fue un catalizador emocional para el equipo. Ya no estaban desenterrando solo un crimen, sino liberando a un valle entero de una prisión de silencio. Se centraron en la localización física de la fosa. Los mapas antiguos y las descripciones del diario apuntaban a la mina norte, una de las explotaciones más antiguas y peligrosas de Montenegro, clausurada oficialmente en 1920 por agotamiento de la beta. ¿O fue clausurada para sellar su secreto, para siempre? Javier Montenegro, al enterarse de que la investigación se centraba en la propiedad de su familia, movilizó a su ejército de abogados. Argumentaron que la mina era propiedad privada y que cualquier intento de excavación constituía una violación de la propiedad y una profanación. Afirmaron que la estructura era inestable y que cualquier intervención pondría en peligro la seguridad de la zona. Era una carrera contra el tiempo. Robles y Mateo necesitaban pruebas lo suficientemente sólidas como para obtener una orden judicial antes de que los Montenegro pudieran bloquearlos legalmente. Fue entonces cuando la tecnología moderna entró en escena. Mateo contactó a un equipo de geofísicos de la universidad, especialistas en el uso de radar de penetración terrestre, GPR. Este equipo no invasivo podía ver bajo la superficie, detectando anomalías en el subsuelo, como estructuras enterradas o grandes masas de metal. Si el ferrocarril 113 estaba donde Elvira decía que estaba, el GPR lo encontraría. Era la única forma de obtener la prueba irrefutable que necesitaban sin mover una sola piedra. Conseguir el permiso para usar el GPR en los terrenos de la mina fue una batalla legal en sí misma. El sargento Robles tuvo que presentar ante un juez escéptico toda la evidencia acumulada, la autenticidad del diario, los mapas alterados, los registros de empleados, el testimonio anónimo. Finalmente, con la presión mediática creciendo, el juez concedió una orden de prospección geofísica limitada para ser ejecutada en un plazo de 48 horas. El reloj había empezado a correr. El equipo de geofísicos llegó al amanecer, bajo la atenta mirada de los abogados de Montenegro y un puñado de periodistas. El lugar era desolador. La entrada de la mina norte, sellada con una gruesa pared de hormigón y cubierta de maleza, a kilómetros del monolito que conmemoraba el accidente. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica. 110 años de silencio estaban a punto de ser desafiados por las ondas electromagnéticas de una máquina. El proceso era lento y metódico. El técnico movía el GPR en un patrón de cuadrícula sobre el terreno frente a la entrada sellada. En el monitor, las ondas dibujaban perfiles del subsuelo, capas de tierra y roca representadas en una escala de grises y colores. Durante horas, los resultados fueron monótonos, mostrando solo la geología natural de la zona. La esperanza comenzaba a flaquear, y las sonrisas de los abogados de Montenegro se hacían más anchas. Pero entonces, en el sector noroeste, a unos 20 metros bajo la superficie, la señal cambió drásticamente. El monitor mostró una anomalía masiva y coherente. Era una forma larga y rectangular, con una reflectividad metálica extremadamente alta, inconsistente con cualquier formación rocosa. Su longitud y forma eran inconfundibles. Era un tren, o más exactamente, los restos de varios vagones y una locomotora, enterrados no por una luz, sino por un colapso deliberado de la entrada de la mina. El geofísico principal se quitó los auriculares y miró al sargento Robles. No necesitó decir nada. Su expresión lo decía todo. Tenían la prueba. El ferrocarril 113 no estaba perdido en la ladera de una montaña.
Estaba exactamente donde la enfermera Elvira Gascón había dicho que estaría, a las puertas de la tumba que Ricardo Montenegro había construido para ellos. El descubrimiento transformó la investigación de una posibilidad a una certeza. La noticia del hallazgo del radar se extendió como un incendio forestal. La narrativa de Javier Montenegro se hizo añicos en cuestión de horas. Ya no podía hablar de fantasías. Ahora tenía que explicar la presencia de un tren enterrado en la entrada de la mina de su bisabuelo. Su defensa se volvió errática, hablando de vías de servicio antiguas o de material de desecho enterrado, pero sus explicaciones carecían de convicción. La opinión pública se volvió abrumadoramente en su contra. El juez, ante la evidencia irrefutable del GPR, emitió una orden judicial de excavación sin precedentes. La mina dejaba de ser propiedad privada para convertirse en la escena de un crimen masivo. La Guardia Civil acordonó la zona, y la maquinaria pesada, la misma que había demolido el sanatorio, fue trasladada al lugar. El círculo se estaba cerrando. El instrumento que había revelado el secreto ahora iba a desenterrarlo. Mateo Vargas observaba todo con una mezcla de vindicación y pavor. Había vivido con la historia de Elvira durante meses, pero enfrentarse a la realidad física de la tumba era abrumador. Sentía el peso de las 69 almas que esperaban al otro lado de esa pared de hormigón. Su cruzada académica se había convertido en una misión de exhumación, no solo de cuerpos, sino de la verdad misma. La investigación se centró ahora en un único objetivo: abrir la mina norte y descubrir qué había en su interior. Los forenses, arqueólogos y equipos de rescate minero se pusieron en alerta. La pregunta ya no era ¿qué pasó con el ferrocarril 113? La pregunta ahora era mucho más oscura. ¿Qué les hicieron a los pasajeros después de que el tren se detuviera? El diario de Elvira describía el secuestro, pero sus últimas páginas estaban llenas de miedo y presentimientos. Javier Montenegro se encerró en su mansión familiar, negándose a dar más declaraciones. Su imperio de influencia se desmoronaba. Las llamadas a su dimisión resonaban en el Parlamento regional. El legado que había defendido con tanta ferocidad se estaba convirtiendo en una lápida para su propia carrera. El nombre Montenegro, antes sinónimo de progreso y filantropía, estaba a punto de convertirse en sinónimo de una monstruosidad sin parangón. El sargento Robles planificó la operación de entrada con precisión militar. La estructura de la mina era inestable y el riesgo de un nuevo colapso era real. No solo buscaban pruebas, sino que tenían la responsabilidad de recuperar los restos de las víctimas con la dignidad que se les había negado durante más de un siglo. Era una operación arqueológica, forense y de rescate, todo en uno. El diario de Elvira había actuado como un mapa, guiándolos a través de un laberinto de mentiras y tiempo. Había refutado la narrativa oficial, había expuesto las grietas en la fachada de una familia poderosa y había proporcionado la clave para localizar la tumba. Pero, ¿qué más contenía la fosa? ¿Confirmarían los hallazgos la terrible sospecha de trabajo esclavo y asesinato en masa? La investigación había llegado a su punto de no retorno. La reconstrucción de la verdad había sido un proceso metódico de unir fragmentos del pasado. Cada mapa, cada registro, cada recuerdo susurrado había sido una pieza de un puzzle macabro. Ahora estaban a punto de encontrar la pieza central, la que daría sentido a todo el horror. El equipo se preparó para romper el sello de hormigón. El análisis de los registros de construcción de la mina reveló otro dato escalofriante. El muro de hormigón que sellaba la entrada de la mina norte había sido construido en febrero de 1911, pocas semanas después de la desaparición del tren. No fue construido para clausurar una mina agotada. Fue construido para servir como la puerta de un mausoleo, una puerta que nadie debía abrir jamás. La investigación había desmantelado metódicamente la coartada de la avalancha. Había demostrado que la desaparición
no fue un acto de la naturaleza, sino un acto de premeditación humana. La pregunta que flotaba en el aire, mientras la perforadora se preparaba para morder el hormigón, era directa y aterradora. Si el secuestro fue tan meticulosamente planeado, ¿qué tan meticulosamente se planeó lo que vino después? El valle de sombra contenía la respiración. La leyenda que los había definido durante un siglo estaba siendo reescrita en tiempo real. Los ancianos que recordaban las historias de sus padres observaban en silencio, viendo cómo la verdad, por fin, se abría paso a través de la roca y el miedo. La prosperidad del valle, se daban cuenta ahora, tenía un origen manchado de sangre inocente. Mateo releyó una de las últimas frases del diario de Elvira. Nos han traído a un lugar sin luz y sin esperanza. Rezo para que estas paredes no sean nuestra tumba, pero temo que ya lo son. Él sabía que su trabajo no terminaría hasta que cada víctima fuera identificada y cada culpable, aunque muerto, fuera señalado. La justicia, aunque tardía, debía ser absoluta. La maquinaria pesada comenzó a perforar el hormigón. El sonido retumbó en el valle, un eco moderno del estruendo que los habitantes habían confundido con una avalancha hacía 110 años. Pero esta vez, el ruido no era el sonido de una tragedia, sino el sonido de la verdad siendo desenterrada a la fuerza. El equipo se preparó para lo que pudieran encontrar al otro lado. La reconstrucción de los hechos, basada en pruebas indirectas, había terminado. Ahora comenzaba la confrontación directa con el crimen mismo, con los restos físicos de un horror que había superado la capacidad de la leyenda para contenerlo. La investigación había seguido un rastro de migas de pan dejado por una mujer valiente en la oscuridad. Habían seguido la tinta a través del tiempo hasta llegar a una pared de hormigón. El diario había sido el mapa para encontrar la prisión. Pero, ¿qué encontrarían dentro? ¿La crónica de una masacre o algo aún más sistemático y perverso? El sargento Robles dio la orden final. La perforadora rompió el último trozo de hormigón, abriendo un pequeño agujero hacia la oscuridad. Un olor a aire estancado, a polvo y a algo más, algo antiguo y orgánico, se filtró al exterior. El primer haz de luz en 110 años penetró en la mina norte. La reconstrucción de la verdad había llegado a su fin. Ahora comenzaba la revelación. Lo que el diario había insinuado estaba a punto de ser confirmado de la manera más visual y devastadora posible. El equipo se asomó a la oscuridad, sin saber que el horror que les esperaba dentro superaría con creces todo lo que habían podido imaginar. El primer agujero en el muro de hormigón liberó un aliento fétido. El olor a aire sellado durante más de un siglo, impregnado de polvo, óxido y la inconfundible fragancia de la descomposición lenta. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande, los equipos de espeleología y forenses, liderados por el sargento Robles, se adentraron en la oscuridad. Sus linternas cortaron el velo negro, revelando una escena congelada en el tiempo. La locomotora del ferrocarril 113 estaba allí, parcialmente descarrilada por la explosión que colapsó la entrada. Su cuerpo de metal, cubierto por una gruesa capa de polvo que amortiguaba cualquier eco. Era un leviatán de hierro dormido en su tumba, el guardián silencioso de un horror inimaginable. A medida que avanzaban, el haz de luz iluminaba los vagones de pasajeros inclinados en ángulos extraños. Dentro encontraron los restos de una vida interrumpida bruscamente, pequeños bultos de ropa, un zapato solitario, un libro de oraciones caído junto a un asiento, pero no había cuerpos. Los vagones estaban vacíos, como si sus ocupantes hubieran sido evacuados de forma ordenada. Esta ausencia era casi más aterradora que su presencia, sugiriendo que el terror no terminó con la detención del tren, sino que apenas había comenzado. Mateo Vargas, que observaba las imágenes a través de una cámara remota, sintió un escalofrío al comprender que aquel lugar no era una tumba, sino el vestíbulo de un matadero.
Siguiendo las indicaciones del diario de Elvira, el equipo se adentró más en la mina, más allá del tren. El aire se volvía más denso, más frío, y entonces lo encontraron. En una vasta caverna lateral, la que Elvira había llamado la fosa, yacía la verdad. No era una fosa común, sino un osario metódicamente organizado. Decenas de pequeños esqueletos estaban apilados, clasificados por tamaño, junto a los restos de los 9 adultos. La evidencia forense preliminar era demoledora. La mayoría de los niños mostraban signos de malnutrición severa, enfermedades respiratorias consistentes con la silicosis y fracturas óseas por exceso de trabajo. No murieron en un accidente. Fueron consumidos por la mina. La escala de la crueldad era abrumadora, pero la investigación necesitaba más que los cuerpos. Necesitaba la prueba irrefutable que conectara directamente el crimen con Ricardo Montenegro. Mateo, recordando una línea específica del diario de Elvira, instó a Robles a buscar una pequeña oficina excavada en la roca que ella describió como el despacho del diablo, donde los capataces llevaban los registros. Tras una breve búsqueda, la encontraron oculta tras un falso muro de rocas. Dentro, una mesa, una silla descompuesta y contra la pared del fondo, una caja fuerte de hierro, oxidada pero intacta, sellada como un corazón de metal que había dejado de latir hacía mucho tiempo. La tensión durante la apertura de la caja fuerte fue casi insoportable. Los técnicos trabajaron durante horas, con una precisión quirúrgica, para no dañar su contenido. Cuando la pesada puerta finalmente cedió con un gemido metálico, reveló 2 objetos que habían esperado pacientemente en la oscuridad. En la parte superior, el resto del diario de Elvira Gascón, sus últimas páginas escritas con una caligrafía temblorosa, pero lúcida. Debajo, un pesado libro de contabilidad encuadernado en cuero negro, con las iniciales R.M. grabadas en oro deslucido. Era el libro de contabilidad privado de Ricardo Montenegro, la prueba trofeo que reescribiría la historia del Valle para siempre. Las últimas páginas del diario de Elvira eran una crónica del infierno. Describía cómo los niños más fuertes eran obligados a trabajar en la Beta Judas, una veta de carbón tan rica como inestable, donde los mineros sindicados se habían negado a entrar. Detallaba las toses que se convertían en sangre, los cuerpos pequeños que se rendían al agotamiento y el terror constante. En su última entrada, Elvira escribió que había logrado robar el libro de contabilidad de Montenegro del despacho y esconderlo junto a su propio diario, rezando para que algún día ambos fueran encontrados. Que este libro sea su confesión, ya que él nunca tendrá la decencia de hacerla. Escribió antes de que la tinta se detuviera. El libro de contabilidad de Ricardo Montenegro no era un simple registro financiero, era el manual de operaciones de una masacre. Con una caligrafía fría y metódica, detallaba cada transacción del plan. La primera entrada, fechada una semana antes de la desaparición, rezaba: adquisición de activos humanos, orfanato de San Esteban, seguida de una cifra que correspondía al soborno pagado a un funcionario corrupto en la capital. 64 niños comprados como si fueran ganado. El libro cuantificaba el coste de los rifles, los salarios de los matones y las gratificaciones por silencio, pagadas a los capataces Manuel Iglesias y Ramiro Salas. El motivo, enterrado durante un siglo, se reveló con una claridad brutal en una sección titulada Análisis de rentabilidad Beta Judas. Montenegro había calculado que el coste de usar mano de obra esclava infantil, incluso con una tasa de mortalidad del 100% en pocos meses, era significativamente menor que negociar con el sindicato minero o invertir en las medidas de seguridad necesarias para hacer la beta operable. Los niños no eran solo víctimas, eran una inversión, un activo consumible en la ecuación de su codicia. Su beneficio neto, anotado al margen, estaba manchado con la sangre de cada uno de ellos. El cinismo de Montenegro alcanzaba su cenit en las últimas páginas.
registró meticulosamente los costes de la dinamita usada para sellar la mina y convertirla en una tumba. Justo debajo, una entrada titulada Inversión en legado y control narrativo, que detallaba el coste exacto de la construcción del monolito de piedra en honor a los ángeles perdidos en la montaña. Había financiado el monumento a sus propias víctimas, convirtiendo su coartada en un lugar de peregrinación y asegurando su estatus de benefactor. La mentira no fue una improvisación, fue una partida contable, mas en su libro mayor de atrocidades. Con la evidencia del libro de contabilidad y el diario en su poder, el sargento Robles no necesitó una confesión. La prueba era absoluta, irrefutable y condenatoria. Las imágenes del libro de contabilidad, con sus entradas escalofriantes, se filtraron a la prensa y se transmitieron en todas las cadenas de noticias nacionales. El impacto fue sísmico. El legado de la familia Montenegro no se manchó. Se evaporó en un instante, reemplazado por la imagen de un monstruo calculador y un imperio construido sobre una fosa común de niños. La verdad, finalmente, había salido a la luz con la fuerza de una explosión. Javier Montenegro fue arrestado esa misma tarde, no por los crímenes de su bisabuelo, prescritos hacía mucho tiempo, sino por obstrucción a la justicia, encubrimiento y perjurio. Su rostro, antes un símbolo de poder y carisma, era ahora la máscara de la derrota, el último eslabón de una cadena de mentiras que finalmente se había roto. Su detención, televisada en directo, simbolizó la caída de una dinastía que había gobernado el Valle de Sombra con una mezcla de paternalismo y terror durante más de un siglo. El apellido Montenegro se convirtió en una maldición. La reacción en el valle fue una catarsis de furia y dolor. La estatua de Ricardo Montenegro, que se erguía en la plaza del pueblo, fue derribada por una multitud enfurecida, descendientes de los mismos mineros que él había explotado y silenciado. El monumento de la avalancha fue demolido, piedra a piedra, borrando el símbolo físico de la gran mentira. El silencio, mantenido durante generaciones por el miedo y la dependencia, se rompió en un grito colectivo que exigía no solo justicia, sino una reescritura completa de su propia historia y su propia identidad. El proceso de identificación de los restos fue una tarea monumental y conmovedora. Utilizando tecnología de ADN y los registros del orfanato, los forenses trabajaron incansablemente para devolver un nombre a cada esqueleto. Cada identificación era una pequeña victoria contra el olvido, una restitución de la humanidad que les fue robada. Los nombres de los 64 niños y los 9 adultos fueron leídos en voz alta en el Parlamento, un acto solemne que reconocía oficialmente el mayor crimen corporativo de la historia del país. La nación entera lloró por los huérfanos del ferrocarril 113. Se celebró un funeral de Estado, no en el valle manchado por el crimen, sino en la capital, para que todo el país pudiera rendir homenaje. 69 pequeños ataúdes blancos, junto a 9 de madera oscura, fueron enterrados en un nuevo monumento nacional. Esta vez el monumento no hablaba de ángeles perdidos en la naturaleza, sino de vidas robadas por la avaricia. En la lápida principal se grabó una frase de la última página del diario de Elvira Gascón: que nuestra memoria sirva de luz contra la oscuridad de los hombres. Mateo Vargas asistió a la ceremonia no como un héroe, sino como un humilde mensajero de los muertos. Había cumplido la promesa hecha a la voz de Elvira y a la duda de su bisabuelo. Su obsesión académica se había transformado en una cruzada por la justicia, y ahora, con la verdad revelada y las víctimas honradas, sentía una paz agridulce. Colocó una copia del diario de Elvira, ahora publicado y convertido en un bestseller, a los pies del nuevo monumento. Su trabajo había terminado. La historia, por fin, estaba completa y correctamente contada. La Corporación Montenegro fue desmantelada por orden judicial. Sus activos, valorados en miles de millones, fueron liquidados. Una parte sustancial
se destinó a un fondo de compensación para el Valle de Sombra, para reconstruir su economía y su tejido social sobre una base de verdad en lugar de mentiras. Otra parte se usó para crear una fundación nacional en memoria de las víctimas, dedicada a proteger a los niños vulnerables y a investigar injusticias históricas olvidadas. La riqueza nacida de la muerte fue redirigida para servir a la vida. El Valle de Sombra comenzó un lento y doloroso proceso de sanación. La revelación de la verdad, aunque devastadora, también fue liberadora. Las viejas historias susurradas en voz baja ya no eran tabú, sino testimonios. La comunidad, liberada del yugo psicológico de los Montenegro, empezó a forjar una nueva identidad, una basada en la resiliencia, la memoria y el coraje de enfrentar los capítulos más oscuros de su pasado. El nombre del valle, antes sinónimo de olvido, se convirtió en un símbolo de la búsqueda de la verdad. La mina norte no fue sellada de nuevo. Fue declarada sitio de memoria histórica, un museo sombrío y un recordatorio perpetuo del coste de la codicia desmedida. Los vagones del ferrocarril 113 fueron restaurados y preservados en su interior, junto con exposiciones que contaban la historia de cada una de las víctimas. Se convirtió en un lugar de peregrinación no para llorar una leyenda, sino para aprender de una verdad terrible y asegurarse de que nunca más se permitiera que el poder silenciara la justicia de una manera tan absoluta. El diario de Elvira Gascón y el libro de contabilidad de Ricardo Montenegro se exhiben ahora uno junto al otro en el Museo Nacional de Historia, protegidos por un cristal, el relato apasionado de un testigo contra la fría contabilidad de un asesino. Son el testamento de una lucha entre la humanidad y la barbarie, un recordatorio de que las armas más poderosas en la lucha por la verdad pueden ser, a veces, tan solo la tinta y el papel, esperando pacientemente a que alguien las encuentre. La justicia, aunque tardía, había sido total. No había ambigüedad, ni cabos sueltos. El misterio del ferrocarril 113 estaba resuelto de forma definitiva. El culpable fue identificado, su motivo expuesto, su legado destruido y sus víctimas honradas. La resolución no solo trajo un cierre legal, sino también una profunda catarsis emocional para una comunidad y una nación que se habían visto obligadas a confrontar un horror que preferían creer que era solo una leyenda. Mateo Vargas volvió a su vida de historiador, pero algo en él había cambiado para siempre. Ya no veía la historia como una colección de hechos polvorientos, sino como un organismo vivo, lleno de voces que esperan ser escuchadas. Comprendió que su trabajo no era solo registrar el pasado, sino a veces, también, hacerle justicia, actuando como un puente entre el silencio de los olvidados y la conciencia del presente. El eco del silbato del ferrocarril 113, que durante un siglo había sido un lamento fantasmagórico en las montañas, se transformó. Ya no era el sonido de una tragedia, sino un llamado a la memoria, un recordatorio de que la verdad, por muy profundo que se entierre bajo roca, mentiras y tiempo, nunca desaparece del todo. Simplemente espera. Espera a que la curiosidad de un historiador, la casualidad de un ladrillo suelto y el coraje de una enfermera converjan para sacarla a la luz. El legado de Ricardo Montenegro se convirtió en una lección universal sobre la naturaleza del mal, no el mal de la locura o la pasión, sino el mal burocrático, el mal anotado en un libro de contabilidad, el que reduce a los seres humanos a cifras en una columna de pérdidas y ganancias. Su historia demostró que los mayores monstruos no siempre empuñan un arma. A veces, simplemente firman un cheque y construyen un monumento para ocultar su crimen a plena vista. La historia del Expósito dejó una marca indeleble en la conciencia nacional. Se convirtió en un caso de estudio en las facultades de Derecho, Historia y Ética Empresarial. Los nombres de los 64 niños se aprendían en las escuelas.
no como víctimas pasivas, sino como un recordatorio del deber de la sociedad de proteger a sus miembros más vulnerables de aquellos que ven la debilidad como una oportunidad para el beneficio. El sargento David Robles, ascendido a capitán, a menudo visitaba el nuevo monumento. Para él, el caso no había sido solo una investigación, sino una lección sobre la persistencia. Le enseñó que ningún caso está verdaderamente cerrado mientras queden preguntas sin respuesta y que la justicia no tiene fecha de caducidad. El diario de Elvira y el libro de Montenegro le recordaron la dualidad de la naturaleza humana, capaz de la más grande empatía y de la más fría depravación. La paz finalmente se asentó sobre el Valle de Sombra, una paz forjada en la verdad. Los hijos de los mineros crecieron con una historia diferente, no una leyenda de una avalancha y ángeles perdidos, sino una historia real de resistencia, de silencio y de la eventual y triunfante revelación de la verdad. Aprendieron que el verdadero poder no reside en la riqueza o la influencia, sino en la memoria colectiva y en la voluntad de no olvidar. El cierre emocional fue completo. La herida que había supurado bajo la superficie de la vida del valle durante 110 años fue finalmente limpiada y suturada. El dolor de la pérdida permanecía, pero ya no estaba envenenado por la mentira. Era un dolor limpio, un duelo honesto por las vidas que se perdieron, un reconocimiento de su sufrimiento y un homenaje a su existencia, por breve y trágica que fuera. Mateo a menudo pensaba en su bisabuelo, el maquinista que se negó a conducir por aquel ramal porque olía a trampa y a tumba. Su instinto, desestimado como la superstición de un viejo, había sido una brújula moral que apuntaba a la verdad a través de las décadas. Al resolver el misterio, Mateo no solo había honrado a las víctimas, sino que también había validado la sabiduría silenciosa de sus antepasados, cerrando un círculo familiar que abarcaba más de un siglo. El valle aprendió a vivir con su pasado, no a pesar de él, sino gracias a él. La verdad, aunque brutal, les había dado una base más sólida sobre la que construir su futuro. El ferrocarril 113 ya no era una fuente de miedo folclórico, sino una fuente de fortaleza, un recordatorio de que incluso los secretos más oscuros y mejor guardados no pueden resistir para siempre el peso de la conciencia humana. La historia del ferrocarril 113 se convirtió, en última instancia, en una parábola sobre la inevitabilidad de la verdad. Demostró que los muros, ya sean de hormigón, de silencio o de tiempo, pueden ser derribados. La verdad no muere, no se desvanece, simplemente se duerme, esperando a que la persona adecuada encuentre el mapa correcto y tenga el valor de seguirlo hasta el final, sin importar la oscuridad que se encuentre en el camino. Y en el Valle de Sombra, la luz, por fin, había vencido a la oscuridad.